La primera parte fue conducida por ustedes al presentarnos los ciclos biogeoquímicos. Y hoy vamos a hablar sobre biodiversidad y un poco servicios ambientales para finalmente concluir con esta parte del escenario natural que está constituyendo las esferas del desarrollo sostenible. Nuevamente, aunque ya parezca disco rayado, pero recuerden que un desarrollo sostenible tiene tres esferas de consideración: el escenario ambiental o la esfera ambiental, el escenario social y el escenario económico. Entonces, en esta unidad vamos a estar viendo justamente esas dimensiones que tiene cada una de las esferas y hoy vamos a concluir con la parte del escenario natural. Entonces, les comienzo a compartir la pantalla. Mm, Listo, ya le están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, antes de entrar de lleno a la parte de biodiversidad y servicios ambientales, me gustaría escucharles qué es lo que entienden por un recurso natural. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan esa palabra? Karen, Algo que nos provee la naturaleza. ajá, ¿qué más? No, pues es que creo que nada más entendería como esa parte o no sé cómo explicarlo correctamente. Ok. Em, Marce, ¿puedes como enriquecer esta respuesta de tu compañera o estás de acuerdo con eso? Sí, sí estoy de acuerdo y pues también creo que es algo proveniente, bueno, algo que no lleva un proceso ni químico, o sea, no está alterado su ecosistema ni ay Dios, su, se me fue la palabra. Constitución. Pues sí, como su esencia es totalmente natural, valga la redundancia. Exactamente, las dos tienen la idea correcta y adecuada. Es algo que, como bien mencionaste, Karen, pues nos los proporciona la naturaleza, ¿no? Es algo que obtenemos gracias a la naturaleza. Sin embargo, esta visión un poco quizá romántica de que ella nos lo da, pues la verdad es que es un poco romántica. La naturaleza lo tiene, ahí lo tiene, punto. Nosotros lo aprovechamos, ¿no? Y con base en eso, a los recursos, pues los hemos clasificado dentro de las tantas clasificaciones que tiene como un recurso renovable y no renovable. La diferencia entre estos dos recursos justamente tiene que ver con la tasa de producción que nosotros hacemos de ellos. Es decir, los recursos no renovables son aquellos que estamos utilizando de manera más rápida que la propia tasa de producción de la naturaleza lo puede hacer. Ejemplo, pues los biocombustibles fósiles. En ese sentido, ya les había comentado que esos grandes depósitos de biocombustibles fósiles que nosotros estamos descubriendo, que se le invierte muchísimo a ese tipo de herramientas, de ingenierías, han tomado millones de años en formarse y nosotros nos los agotamos en cuestión de años. O sea, algo que se formó por más de millones de años, nosotros lo podemos usar en 5 o 10 años. Entonces, justamente un recurso renovable y no renovable hace referencia a eso. El agua en ese sentido, dependiendo del tipo de agua a la que nos estemos refiriendo, podemos decir que en esencia sería un recurso renovable, ¿no? Y lo vimos con la exposición del ciclo hidrológico. Es algo que siempre está ocurriendo, que es continuo, que se da en gran presencia por estos grandes cuerpos de océanos y mares, y esos son muchísimos. Es más de la mitad del planeta Tierra, pues hay agua, ¿no? Y podríamos decir,
híjole, es que ese recurso sí es renovable. Sin embargo, una cosa es el agua salada y otra cosa es el agua dulce. Y el problema es que justamente nosotros más bien hemos estado ocupando el agua dulce y en ese sentido la verdad es que yo consideraría esa parte del agua como un recurso no renovable. O sea, nos hemos estado agotando lagos, mantos acuíferos, todo eso que también toma un proceso bastante largo de formarse, ¿no? La formación de un lago se va dando de manera muy lenta, no es tan rápida y nosotros podemos secarlo en cuestión de años también. El ejemplo de eso, pues el ya casi extinto lago de Texcoco, ¿no? Que en su momento tenía conexiones con el lago de Xochimilco y que formaban grandes cuerpos de agua aquí en la Ciudad de México y que hoy en día pues creo que ya quedan muy poquitos y los que quedan están sumamente contaminados, que ese es otro problema. Entonces, un recurso renovable y no renovable tiene que ver con el uso que nosotros hacemos de ellos, porque prácticamente en la naturaleza las cosas siempre pueden existir si nosotros no alteramos su equilibrio y podemos respetar sus tasas de tiempo de producción. Nosotros, con esta necesidad y esta voracidad que tenemos tan inmersa en cuestiones de consumo, de sistema capitalista, pues justamente lo que hacemos es no darle chance a la naturaleza de que pueda llevar a cabo sus procesos de reciclamiento. Además, le vertemos muchísimas materiales que de manera natural no existen, ¿no? Como son los plásticos. Los plásticos es algo totalmente creado por nosotros y a la naturaleza eso le cuesta mucho trabajo cuando lo puede degradar, porque también se ha descubierto que hay polímeros que la naturaleza no puede degradar. Sin embargo, hay estudios bien interesantes. Hay unas bacterias que habían descubierto, porque las bacterias son una cosa maravillosa y pueden ir evolucionando muchísimo dependiendo de los cambios que se estén dando en su ambiente. Hay unas bacterias que habían detectado en unos basureros que son capaces de degradar el PET. Y, por ejemplo, nosotros podríamos hacer uso de ese tipo de biotecnologías. Sin embargo, también es que muchas veces los gobiernos no apuestan por esas inversiones, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en alguna otra parte. Ahorita lo que me interesa es que les quede claro que es un recurso natural renovable y un recurso natural no renovable para pues de lleno adentrarnos a esta parte de la biodiversidad. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre estos términos? ¿No? Gracias. Bien, pues creo que no se alcanza a ver muy bien las letras por el esquema que les puse de la República Mexicana, pero justamente, aunque es una ilustración, la verdad es que creo que cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de poder salir un poquito fuera de la parte central de la Ciudad de México, porque incluso ya saliendo tantito hacia Magdalena Contreras, hacia Xochimilco, Coajimalpa, podemos apreciar que en cualquier porción que nosotros veamos de la naturaleza que nos rodea, eh, de repente más bien no nos percatamos de la gran cantidad de formas de vida, de diversidad que existe en nuestro territorio nacional, ¿no? Y justamente aquí pues lo que quiero mostrarles es cómo de norte a sur, México es un país mega diverso. Está de hecho considerado dentro de los países megadiversos, que son pocos, y esa consideración se debe gracias a la gran variedad de formas de vida que existen en el territorio. Justamente aquí en la parte de Baja California podemos apreciar las ballenas. En esta parte de aquí del norte, pues como hay desiertos, el desierto de Sonora, toda la flora y fauna que se da gracias a la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, los mares que están en las costas de la República, el Golfo, las penínsulas, esta parte del sur que hay muchísima selva y que es muy, muy bonita. Entonces, todas estas regiones que les estoy mostrando aquí en este diagrama, cómo ponen organismos acuáticos, aves,
las plantas que existen. Esta es una orquídea. México también tiene como, no sé si lo sepan, pero por ejemplo la vainilla se extrae de una orquídea y es así, es de las orquídeas endémicas que se encuentra muchísimo en esta parte de Veracruz. Entonces tenemos como además productos que son específicamente de nuestro territorio, que se han dado un gran aporte al mundo, pero a la par también es un hecho que por los procesos naturales que existen biológicamente hablando, que tienen que ver con la evolución, con la adaptación, pues se lleva a cabo desaparición de especies y extinción de especies. Eh, Actualmente, a lo largo del mundo, se habla de que existen 1.750.000 especies descritas entre animales y plantas, pero también la tasa de extinción a la cual se está llevando a cabo es muy elevada. Se dice, o la ponderación que tienen los expertos en el área, es que por día se extinguen aproximadamente 100 especies. Sin embargo, pues también se están dando procesos de aparición y surgimiento de nuevas especies. El hecho de que nosotros no las tengamos estudiadas, descritas, descubiertas, no significa que no estén existiendo, ¿no? O sea, justamente hay un área específica, especializada de cada parte, o sea, hay quienes se están encargando todo el tiempo de estar buscando nuevas cactáceas, nuevas orquídeas, nuevas suculentas, etcétera, etcétera, y quienes también lo están haciendo a la par con bacterias, con virus. Ahora que surgió lo de la pandemia, no sé si recuerdan, pues, cómo hubo esta confusión de que la pandemia estaba siendo producto o culpa de los murciélagos y cómo en ciertos lugares del mundo empezaban como a querer tomar medidas para matar o extinguir a los murciélagos, a las marmotas que también decían, o también a los pangolines. Y el hecho es que ciertamente el virus SARS-CoV ya había sido detectado desde hace, creo, 20 años en murciélagos y en pangolines. Sin embargo, al describirlo en estos organismos, significaba que los murciélagos podían ser los hospederos de los virus y a ellos no les generaba una condición de mortalidad ni de enfermedad. Incluso ecológicamente hablando, las relaciones que se establecen entre especies pueden ser benéficas para ambos o pueden ser catastróficas para uno o para los dos. Pero ecológicamente hablando, a un virus no le conviene matar a su hospedero, al organismo que lo está hospedando, porque al momento que se muere ese organismo que lo está hospedando, pues también se muere el virus. El virus solamente puede mantenerse vivo mientras el organismo al que parasita siga vivo. Ecológicamente hablando, no es viable para él matarlos. Entonces, en el murciélago justamente era así, o sea, había una relación donde el virus ni enfermaba, ni mataba al murciélago, ni a los pangolines. Entonces, hay una teoría muy bonita de una escritora que a mí me gusta mucho. Ella es bióloga, feminista, pero además también ha incursionado mucho como en la biología sintética, en plantear escenarios de, pues sí, ¿qué va a ocurrir con todo esto que se está desarrollando en la humanidad, como la inteligencia artificial, como pues el prácticamente ir teniendo un poquito humanos de probeta, ¿no? Y ella justamente con la pandemia dijo, además también lo dijo Jane Goodall, que si no saben quién es también esta mujer increíble, ella es la protagonista o es una primatóloga que ha dado muchísima información sobre la vida de los primates, los ha estudiado demasiado, 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 y pues prácticamente es una mujer que tiene una institución donde está cuidando orangutanes, gorilas, chimpancés, algo así como la película de Gorilas en la Niebla, que también está basada en una historia de una bióloga de la vida real. Jane Goodall también junto con Donna Haraway postularon estas teorías de que la pandemia
ha sido producto de la pésima relación que tenemos la humanidad con la naturaleza. Que si los chinos no estuvieran cazando murciélagos para comérselos, que si no estuvieran haciendo este tipo de prácticas donde capturan animales y los llevan a vender a un mercado, que eso va planteando cuestiones insalubres, el tener animales confinados, conviviendo en lugares muy pequeños y encerrados y en un mismo lugar para que sean vendidos y consumidos por los humanos, ese virus no hubiera llegado hasta nosotros. O sea, el virus podía seguir existiendo tranquilamente entre los murciélagos, entre los pangolines, y no tendría que haber existido una transferencia de esos animales hacia nosotros. Entonces, justamente ellas dicen, esta pandemia es totalmente culpa de la pésima relación que los humanos tenemos con la naturaleza. Entonces, en este sentido, este comentario se los digo porque todo lo que existe en una región territorial delimitada como nación, como país, todo, desde las bacterias hasta los virus, pasando por ballenas, grandes mamíferos, reptiles grandes, gigantes, todo eso es lo que hace a un país megadiverso. Y sin embargo, lo que les comentaba, el hecho de que no tengamos descripciones de especies nuevas que están surgiendo todo el tiempo por procesos naturales de adaptación, de evolución, no significa que no las conozcamos, como lo del virus. El virus ya lleva un rato existiendo, viviendo aquí, surgió ya, llegó su forma de vida, pero pues él muy tranquilamente estaba viviendo ahí entre murciélagos y pangolines y marmotas, ¿no? Y seguramente sí hay una infinidad de virus que nosotros desconocemos en animales silvestres, pero que el problema es cuando empezamos a meternos con esos pobres animales para querer tenerlos ya sea como mascotas, como alimento. Y es ahí donde pues se da esta transferencia, porque los virus son una cosa increíble, cómo pueden ir mutando entre cada animal. Hay enfermedades que se pueden transmitir de animales a humanos y animales que no se pueden transmitir, ¿no? Simplemente porque no son compatibles. Entonces, pues el problema es cuando justamente alteramos esas cosas, nada más por cuestiones donde ni siquiera generamos una necesidad, porque tampoco es que nos estemos muriendo de hambre, no es que los chinos no tengan manera de abastecer a su población en alimentación, o sea, son prácticas muy extrañas que yo honestamente no entiendo. Pero bueno, el punto aquí es hablarles como de estos procesos que naturalmente existen. La extinción de animales, el surgimiento de nuevas formas de vida también, pero lo que es un hecho que está documentado es que desde que apareció la civilización, no los, no propiamente los primates, homínidos, sino que desde que se dio la civilización, ya propiamente pues con el Homo sapiens, y con un poquito atrás, me parece que desde los Australopithecus, que ya empezaban a tener estas prácticas de cacería, nosotros, o se ha documentado una gran extinción de mamíferos. Antes se habitaba en el planeta Tierra mamíferos gigantes. Esta parte de los mamuts, por ejemplo, eh, existían, habitaban, y desde que la civilización y la humanidad empezó a cazar animales, para alimentación, pero también luego con la implementación de la agricultura, pues hubo una extinción masiva de grandes mamíferos. Una de las grandes extinciones que se hablan, pues sí tiene que ver con la etapa glaciar y películas hacen referencia a eso, la era del hielo, etcétera, etcétera. Otra gran extinción fue por un proceso natural que fue el impacto de este meteorito, que además una de las teorías más aceptadas es que fue en Yucatán, ¿no? Y que el impacto de este meteorito en el planeta, pues llevó a cabo la extinción de los grandes reptiles, como son los dinosaurios. Gracias a esa extinción de los dinosaurios, la verdad es que se pudo dar una explosión también de los mamíferos, porque antes los mamíferos eran muy pequeñitos, o sea, sí había mamíferos, pero eran pequeños y la mayor parte del tiempo, pues, estaban guardados en madriguera y tenían un comportamiento nocturno, porque al parecer los reptiles, los dinosaurios eran más bien diurnos. Entonces es bien interesante cómo en el momento en el que una especie se extingue, puede surgir otra.
Es lógico y es muy bonito. La verdad es que la naturaleza tiene procesos hermosos. Es muy lógico porque si pensamos que queda un nicho deshabitado, pues desde luego que puede llegar o surgir nuevas formas de vida a habitar ese nicho. Simplemente pensémoslo un poquito a nosotros, incluso como humanos, ¿no? Cómo de repente vemos que hay casas vacías o que parece que están abandonadas y de repente empezamos a ver cómo empiezan a generar ahí asentamientos humanos o van entrando personas ahí a ocuparlas, a tomarlas, ya que no sea legal, que no se permita, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero el comportamiento de manera natural, por ponerlo entre comillas, suele ser así, ¿no? Ves un espacio vacío, es lógico que vas y lo empiezas a habitar. Pues así pasa un poco en la naturaleza, ¿no? Se extingue una especie, queda ese nicho listo para que alguien más lo pueda habitar y surgen formas de vida que lo habitan. Entonces, pues así ocurrió con los mamíferos. Sin embargo, la otra gran extinción que se documenta en la naturaleza es pues la que la civilización ha hecho con los grandes mamíferos. Antes también estaba el tigre de dientes de sable, que era muy grande. Y eso pues se extinguió solamente por pura cacería de los humanos. Entonces, el punto es hacerles notar que sí, hay extinción y aparición de nuevas formas de vida de manera natural, pero lo que es un hecho es que nosotros, con nuestra civilización, hemos alterado y cambiado esa tasa tanto de extinción como de aparición en el planeta Tierra. Y entonces, si nosotros definimos la biodiversidad, pues es un término acuñado por Walter Rosen en 1986. Este término lo acuñó en un congreso que se llevó a cabo entre naturalistas y hace referencia a la variedad total de vida sobre la Tierra. Y al decir variedad total de vida, ¿qué es lo que a nosotros nos constituye? Pues el ADN, este gran descubrimiento que también se dio a finales de los 60, hacia finales de los 50, principios de los 60, del descubrimiento del DNA, y ver que todo lo que tiene vida tiene DNA. Si nosotros partimos una cebolla, podemos mandar a un laboratorio a secuenciar su DNA. Eh, Todas las plantas que vemos tienen DNA, las bacterias tienen DNA, los virus sí son una cosa especial porque ellos no tienen DNA, pero necesitan del DNA de otro organismo que sí lo tiene. Los virus más bien son solo cadenas de RNA. Entonces, una cadena sencilla, es una cadena muy inestable. De hecho, parte del origen de esta cadena del ADN se dice que su antecesor primero tuvo que haber sido una cadena de RNA que pues luego se fue constituyendo en ADN. Es muy interesante también el origen de la vida es algo muy interesante. Pero bueno, el punto es que la biodiversidad hace referencia a toda esa variedad de tierra, de genes, perdón, que existen sobre el planeta Tierra. No sé si lo sepan, pero el genoma, es decir, el número de genes que hacen que una cebolla sea una cebolla, es más grande que el genoma de los humanos, por ejemplo. Y eso es algo bien curioso. Es algo que para la biología es así como de, ¿cómo es que una cebolla puede tener más información genética y ser solo una cebolla? Y nosotros que podemos crear civilización, avances tecnológicos, nuestra información genética no es tanta como la de la cebolla, ¿no? O sea, ¿para qué tiene tanta información una cebolla? Pero bueno, esos son como enigmas de la biología muy interesantes. Entonces, pero bueno, la biodiversidad, desde luego que al momento de hablar de formas de vida, pues también hace referencia a esa diversidad del material genético que tiene cada forma de vida, que constituye las especies y que el momento en que se asocian, pues constituyen ecosistemas, pero no solamente están los ecosistemas, o sea, eso es un ambiente totalmente dinámico en donde se llevan a cabo procesos biológicos, ¿no? Esto que les comentaba, el virus SARS-CoV podía estar habitando tranquilamente en el murciélago y no pasaba nada, ¿no? Nosotros tenemos una infinidad de bacterias, todo esto que llaman la flora bacteriana, que están viviendo aquí en nuestro estómago, que al contrario nos ayudan, pero que si generamos un desequilibrio, es ahí cuando se puede dar un síntoma que pueda llevar a que se instale una enfermedad, ¿no? Pero podemos estar coexistiendo perfectamente bacterias. También se dice que en nuestras pestañas tenemos pequeños ácaros
que permiten que además nuestras pestañas estén ahí produciendo pues este aceitito que lubrica nuestros párpados, que es importante para la protección del ojo, etcétera, etcétera. O sea, podemos estar teniendo relaciones muy sanas con microorganismos, incluso pues relaciones benéficas, y eso ya empieza a formar un tipo de proceso biológico interesante en el cual pues también hay como estos microambientes, ¿no? Se hace un cálculo de que el 90% de las especies que han existido en la Tierra ya se han extinguido, pero pues esto que les comentaba, así como hay unas que se han extinguido, pues también hay otras que han surgido. Y pues la biodiversidad es un área que se apoya forzosamente de áreas de la biología como lo son la taxonomía, que es la descripción y la clasificación de los organismos, la ecología, que estudia todas estas relaciones que se dan en un espacio geográfico entre factores bióticos y abióticos, y la biogeografía, que estudia los patrones de diversidad que se han dado en toda la Tierra, ¿no? No sé si lo sepan, pero es bien curioso que en México particularmente y en Australia, que es otro continente y que estamos así muy alejados, es en los únicos lugares donde existen marsupiales, ¿no? Que son pues los canguros, en nuestro caso tenemos a nuestros tlacuaches, a nuestros hermosos tlacuaches, y las teorías es que justamente en la formación de la Tierra solamente existía una extensión de tierra que se llamaba la Pangea, y pues que esta se ha ido fragmentando, ¿no? Se ha ido seccionando y se ha ido separando estos fragmentos de tierra y que pues en esa fragmentación justamente donde ya había estas formas de vida, pues por eso unos marsupiales se quedaron aquí en esta parte del continente americano, pero otros marsupiales se fueron a Australia, ¿no? Se quedaron ahí en Australia. Entonces, también eso es lo que hace la biogeografía, ¿no? Y lo hace no solamente con animales, lo hace con plantas, ¿no? De repente notar cómo es que hay cactáceas. Nosotros tenemos un lugar muy, muy importante e interesante en cuanto a cantidad de cactáceas y cómo si podemos observar un globo terráqueo, vemos que esta franja del desierto es bien interesante, como también hay un mismo desierto en la parte de África, ¿no? Entonces son cosas bien interesantes, eso es lo que hace la biogeografía, ¿no? Ver cómo están esos patrones de distribución de las formas de vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Va quedando claro lo que es la biodiversidad? Sí, creo que sí. Vale. Algo que les genere curiosidad, con toda confianza, pregúntenlo. Algo que no estén entendiendo, también por favor, no tengan pena en hacerlo. ¿Vale? Estamos aquí para aprender. Entonces, pues este tema justamente empezó a ser relevante desde la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Eh, Empezó a tener esta consideración en donde justamente también los científicos les lo decían así de manera abierta, está existiendo, es gracias al resultado de un proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de diferentes modos de ser para la vida a lo largo de toda la organización de los sistemas vivos. O sea, si nosotros vemos una cucaracha y la aplastamos, la verdad es que la cucaracha lleva más años que los humanos habitando la Tierra. O sea, la cucaracha se le dice coloquialmente, la verdad es que biológicamente no es un término adecuado, tanto a las cucarachas como a las tortugas, seguramente han escuchado que les llaman, es que son fósiles vivientes. Y no, la verdad es que no son ningunos fósiles, o sea, son organismos que llevan habitando la Tierra desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que el humano existiera. Y más bien, lo increíble es pensar cómo es que han podido adaptarse a todos los cambios que han estado surgiendo. Las cucarachas, aunque pueden ser asquerositas, la verdad es que biológicamente son un tema de estudio que dices, wow, ¿qué onda con las cucarachas? Sobrevivieron a la radiación de Chernobyl, o sea, si había organismos que pudieron sobrevivir a la radiación, los científicos estaban fascinados cuando estaban estudiando los cambios que generó esta radiación y decían, ¿qué onda con las cucarachas? O sea, aparentemente la radiación no les hizo ni cosquillas. Y a los humanos hasta la fecha todavía podemos ver
cómo esa radiación que sigue existiendo cerca de Chernobyl ha ocasionado que mujeres que estuvieron expuestas a esa radiación hasta la fecha sigan teniendo hijos que nacen con malformaciones producto de esa radiación, ¿no? Ni qué decir de las personas que estuvieron expuestas de manera muy directa, murieron, ¿no? Generaron y desarrollaron cierto tipo de cáncer que los fue matando. Y a las cucarachas aparentemente no les ha hecho ni cosquillas. Las cucarachas, además, si les cortan la cabeza, son organismos que todavía su cuerpo puede caminar por 5 días sin cabeza. O sea, son una cosa que dices, wow, qué forma de vida tan impresionante. Todas estas películas que vemos de ciencia ficción, hay una, hay un, no es un documental, es un artículo bien interesante de cómo esta persona que creó Alien en realidad no fue producto de su imaginación propiamente haber creado este alien, este personaje. Él confiesa que todo está basado en otras formas de vida y sobre todo en insectos. O sea, él sí dice, yo no estoy diciendo nada que en la naturaleza no exista este tipo de formas de vida, ¿no? Y es verdad, o sea, la ciencia ficción está muy basada en cómo hay formas de vida que desconocemos. Si ustedes pudieran ver al microscopio a una cucaracha, dirían, wow, qué onda con la inmensidad de pelos que tienen sus patas, pero que además todos esos pelos le permiten detectar una cantidad de estímulos que ni imaginamos. Las moscas, por ejemplo, sus ojos también son miles de ojos, o sea, las moscas no solo tienen 2 ojos, en cada ojo, todos esos puntitos que se le ven como parecen como un panal, tienen miles de ojos. Entonces, la manera en cómo ven el planeta es decir, qué increíble. Pero bueno, el punto es que justamente todo eso que vemos de animales que de repente nos pueden parecer asquerosos, insignificantes y que más bien preferimos hasta aplastarlos, ahuyentarlos, pues no inventen. Ahora cada vez que lo hagan, piensen en que esos animales llevan habitando la Tierra desde antes que nosotros, ¿no? O sea, no específicamente esa cucaracha que estamos aplastando, pero sí ellos como especie. Y nosotros, como humanos, como especie, tenemos bien poquito habitándola y ya la hemos destrozado bastante, ¿no? Entonces, justamente en Río de Janeiro, considerando todas estas cosas, teniendo a la par el conjunto también de científicos que están hablando con diplomáticos, con asociaciones, con grupos importantes, con economistas, en esta cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, les dicen, oye, la biodiversidad es esto, o sea, tenemos que empezar a pensar en cómo estamos llevando a cabo nosotros cambios en la naturaleza y cómo la utilizamos para estar llevando a cabo actividades. Y de ahí que en Cumbre de Janeiro se proclamara que la biodiversidad es el más importante patrimonio de la humanidad. ¿Qué opinan al respecto de esta declaratoria y de esta consigna que se hizo en Río? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es una exageración? No entienden por qué podría ser el más importante patrimonio de la humanidad. ¿Qué opinan? Yo sí estoy de acuerdo porque, pues, en realidad venimos de la tierra, ¿no? Bueno, desde la vida, de todo eso. Siento que eso es lo más importante. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Sí, yo también pienso como tú. Alguien que opine diferente o que diga, "Nah", o sea, ponle que sí, pero está medio exagerado. Y por ejemplo, ¿cómo tienen pensado seguir preservando las especies? Ahora sí que sería como esta historia de la Biblia de el arca de Noé. Ajá. Así es como tienen pensado, pues, de conservar cada una de las especies, si están considerando lo que ya es lo más importante. Es que exactamente, aquí es donde viene pues el detalle, en donde se ha atorado muchísimo, ¿no? El desarrollo sustentable. No basta con saberlo, ¿no? Y decir, sí, esto es lo más importante. Va, ya lo sabes, pero entonces, ¿qué medidas y estrategias vamos a tomar para preservar, y no solamente preservar, sino también cuidar este patrimonio de la humanidad que es pues la biodiversidad, ¿no? Y pues aquí es donde se pone la cosa muy difícil. O sea, no está nada sencillo. Eh, Creo que aquí se tienen que sumar esfuerzos
desde las distintas áreas. Y yo creo que la principal, yo personalmente opino que el cambio tiene que venir desde repensar nuestros hábitos de consumo. Creo que el capitalismo ha hecho mucho daño en ese sentido porque nos ha vuelto personas muy consumistas, cuando en realidad tal vez ni necesitamos tanto las cosas que consumimos, ¿no? Y sin embargo, pues el comprar un celular, cuando deje de servir, cuando ya no nos guste, cuando lo queramos cambiar, pues ¿qué pasa con estas cosas que componen el celular, ¿no? O sea, todos sus componentes son artificiales, nada está hecho de manera natural. Esto cómo se degrada en la naturaleza, las baterías, cómo están contaminando, etcétera, etcétera. O sea, creo que el problema tiene que ver mucho con nuestros hábitos de consumo. Eso es lo que yo veo de manera personal, ¿no? Para continuar, pues, un poquito esto que les he dicho, pero quiero redondearlo. En la biodiversidad, pues hay niveles, ¿no? Y los niveles son primero los genes, porque pues los genes constituyen diferentes formas de vida que da pie a las especies. Y en las especies, las que existen y se relacionan en un espacio geográfico, pues se constituyen los ecosistemas. Y es muy importante la diversidad genética en el desarrollo saludable de cada especie, pero a la par, pues la diversidad de especies es vital para el desarrollo saludable de un ecosistema y la diversidad de ecosistemas es importante para el bienestar del planeta. No sé si han escuchado esta teoría, que ya fue postulada hace un buen rato, en donde, ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero él sacó un artículo que decía, si se extinguen las abejas, esas cositas insignificantes que a veces nos pican y que es molestísimo, pero que nos dan miel o que aprovechamos, no nos la dan, más bien ellas producen miel y nosotros la aprovechamos. Ellas no están trabajando para nosotros, aunque los apicultores hacen eso, explotan a las pobres abejitas. Eh, Él hizo un estudio en donde vio que si se extinguen las abejas, esta especie, nos extinguimos los humanos también. ¿Ah, lo habían escuchado? Sí, yo sí. ¿Y qué te pareció Sí, cuando lo escuchaste? Pues sí, bueno, a mí en lo personal me asombró porque digo, ¿cómo es posible que un animal, bueno, un ser vivo tan pequeñito puede ser capaz de darnos pues la vida, ¿no? La existencia y todo eso. Bueno, o sea, Ajá. no, bueno, sí, sí, así es así. Me acuerdo también que, bueno, ahorita me acordé de una serie que se llama Black Mirror. A lo mejor no tiene nada que ver, Mm, es buenísima, ¿verdad? es buenísima. Y ahí sale un episodio de unos, ¿cómo se llama? Sí, como estas abejas, algo así, que traen como un chip y algo así. Ah, Empieza, pero las que están así como, además vigilando, ¿no? A la sociedad. sí, y así me recordó eso. Ya sé cuál. Sí, y la verdad es que pareciera que no existe una relación, ¿no? O sea, ustedes podrían decir, ay, ¿por qué si se extingue una abeja nos vamos a morir nosotros los humanos? La cuestión es muy sencilla. O sea, es por las relaciones que esa sola abejita hace en un ecosistema. La abejita lo que va haciendo es ir polinizando. Cada vez que ella va tratando de buscar polen para su alimentación, para su colmena, pues en sus patitas, en su cuerpo, va arrastrando el polen de otras flores y la va pasando a otra florecita. Y la verdad es que esa polinizadora, o sea, esas abejitas han hecho que surjan muchas nuevas formas de plantas. Al haber un surgimiento de nuevas plantas, hemos tenido nuevos frutos y al momento de que una abeja se extinga, ya no va a existir ese sistema de polinización, no va a existir esa gran variedad de frutos que estaban o que han estado gracias a las abejitas, y entonces la alimentación se caería abajo. O sea, si no existe eso, nosotros no lo podemos crear, se vendría abajo y por lo tanto también nosotros moriríamos. De ahí que sea tan importante, o sea, no es que la abejita sea importante, sino sí es ella importante, pero además todo lo que la abeja hace, que es un polinizador, ¿no? Entonces, pues justamente aquí el gran problema que nos enfrentamos es que de repente pensamos que si se extingue una especie ahí no pasa nada,
los cambios que ocasiona alrededor de todo el ecosistema. De ahí que la deforestación sea tan grave, o sea, el quitar cierta cantidad de árboles, cómo va a alterar las relaciones. Nosotros pensamos así de ahí, bueno, ¿qué importa? Al rato crecen. No manchen, no sé si sepan, pero por ejemplo, la Nutella, es esto que les gusta a muchas las personas, eh, la producen, o en gran parte se fabrica con el aceite de palma. Y de hecho, muchísimos alimentos tienen como base el aceite de palma. La mayor parte de donde se extrae el aceite de palma, pues es del Amazonas, de esta parte de Brasil. Y todo eso que se está utilizando no solamente para la industria alimenticia, creo que también se utiliza muchísimo para la industria cosmética, ha ido deforestando el hábitat de los orangutanes. Y los orangutanes pues están muriendo porque no tienen dónde vivir, ¿no? En la relación que tenían con las palmas, que ya sé que las ocupaban para habitar, que podían comer los frutos que dan esas palmas, etcétera, etcétera. Ahorita hay un gran problema en cómo se están extinguiendo los orangutanes, pero además, cómo en esta extracción de palma que están haciendo, no les están importando que al momento que las cortan, si hay orangutanes arriba, ellos caen y mueren, o sea, son escenarios de verdad muy brutales y muy lamentables. Y que por eso yo creo que puede cambiar si cambiamos nuestros hábitos de consumo, ¿no? Si nosotros dejamos de comprar productos que ya no estén hechos de aceite de palma, pues esas empresas van a ver que ya no tienen ventas y ya no tendrían por qué fabricar, ¿no? Y creo que es así como podemos mover las cosas, o sea, más allá también de tomar medidas estratégicas de conservación, de información, de educación, lo importante también tiene que ser cómo nosotros estamos teniendo hábitos de consumo en nuestra vida, ¿vale? Eso es lo que yo creo personalmente. Y bueno, para continuar con esta parte de la biodiversidad, les comentaba, México está dentro de los países megadiversos. Aquí hay otros países que lo están constituyendo, está Estados Unidos, más bien que están siendo considerados también países megadiversos, Venezuela, Brasil, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Madagascar, India, China, Filipinas, Indonesia, Malasia, Australia. Este mapa es un poquito viejo, es un mapa del 2010, me parece. Seguramente esto ha ido cambiando y seguramente esto va a cambiar, pues, después de ver cómo se reconfigura el mundo con esta pandemia, ¿no? Recordarán que el año pasado Australia y también en este año estuvo teniendo pues grandes incendios en donde prácticamente se decía que los koalas ya estaban extinguidos por estos incendios que se dieron. Entonces, habrá que ver cómo esto ha cambiado. Lo que quiero que noten es cómo no importa tanto la parte que tiene que ver con el tamaño del territorio, sino justamente las condiciones que existen en ese territorio para que se vuelva un país megadiverso. Y como podrán notar, de hecho, en el Polo Norte, pues casi no hay diversidad, ¿no? En el Polo Sur, sí. Polo Norte, pues es más ártico, es difícil que haya formas de vida, pero sin embargo, digo, Estados Unidos por extensión ponen Alaska, porque pues Alaska es territorio de Estados Unidos, pero lo que sí se ha encontrado un poquito es que en Alaska, porque además allá hay centros de investigación bien interesantes, que incluso son también los que andan ahí monitoreando toda esta cuestión del deshielo y la elevación de los mares por el calentamiento global, lo que sí han notado es ver cómo en Alaska hay muchas formas de vida, pero de bacterias que se han adaptado a esas condiciones extremas. Entonces, esto que les decía, o sea, la diversidad no solamente está dada por lo que podemos ver, ¿no? Plantas, animales, sino también por esa parte rica genética que son las bacterias. Y la verdad es que las bacterias sí son bien bonitas. De verdad que si no tuviéramos una buena relación con las bacterias, no tendríamos pan, no tendríamos fermentados, no tendríamos cerveza, no tendríamos vino, o sea, no tendríamos quesos. También nos aprovechamos mucho de conocer esa tecnología, más bien eso que hacen las bacterias, cómo degradan, cómo sintetizan, cómo fermentan, para tener alimentos riquísimos. O sea, la verdad es que yo sí soy muy fan de los fermentados. El Yakult es un fermentado y es un producto que justamente
hasta en los comerciales yo creo que ya todos nos sabemos, ¿no? Así, el lactobacilo Yarei Shirota o no sé qué, medio lo reconocemos, porque justamente es una bacteria que fermenta, que se sabe que contribuye mucho a nuestra flora, bla, bla, bla. O sea, las bacterias son bien, bien interesantes y también han dado como un gran aporte a la humanidad. Y bueno, pues México, por ejemplo, esta tabla solamente es para México, tiene 1.300.000 invertebrados, pero recuerden que esto pues fue de hace 10 años, seguramente estos datos ya han cambiado. Lo que quiero hacerles notar es cómo México presenta en mayor cantidad un gran número de invertebrados y muchas plantas, ¿no? Como que estos son los números que están más en aumento y bajito después con 21.000 especies de peces es lo que seguiría. Mamíferos no son tanto, 4.170, bueno, no eran tantos ahí en el 2010. Ya les digo, habrá que ver cómo cambia esto. Anfibios hay poquitos, pero bueno, todo esto nos constituye como un país megadiverso. Y aquí justamente es una riqueza por ecorregiones. Se han descrito 191 ecorregiones en total. México ocupa el número 51. Costa Rica, no, perdón, México tiene 51 ecorregiones de esas 191, o sea, poquito menos de la mitad. Costa Rica tiene 8 ecorregiones de 191 ecorregiones que son descritas. Colombia tiene 29, pero lo importante que quiero resaltarles aquí en esta parte del continente americano es que vean cómo a pesar de que también Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica están considerados como países con una gran diversidad, México en América, en todo el continente americano, presenta más ecorregiones que ninguna otra nación del continente americano. O sea, la verdad es que naturalmente hablando, somos una región, ecológicamente hablando, somos una región bien privilegiada, bien, bien privilegiada. Y pues bueno, estos ya son datos de México, ocupamos el quinto lugar en cantidad de cactáceas, el número de especies de cactáceas. Y sí lo sabemos, ¿no? Nuestro nopal es incluso así símbolo, forma parte de la bandera nacional, es hasta despectivamente luego como nos hacen referencia de trae el nopal en la frente, ¿no? O sea, pero en realidad, pues, más allá de lo despectivo, es una cactácea deliciosa, súper nutritiva. El Politécnico estudia muchísimo como las propiedades del nopal. Pero pues nosotros tenemos una gran, gran cantidad de especies de cactáceas, no solamente pues estas que son opuntias, los nopales, sino muchas muy diversas y son una cosa impresionante las cactáceas. Como plantas, son un fenómeno que también los botánicos se asombran así de wow, porque ellas pueden llevar tanto dos tipos de fotosíntesis, tanto una nocturna como una solar. El resto de las plantas necesitan forzosamente para la fotosíntesis que haya sol y las cactáceas han tenido unas adaptaciones impresionantes. Estamos en el segundo lugar de cantidad de especies de reptiles. Estábamos en el segundo lugar de mamíferos, en el cuarto lugar de anfibios, en el onceavo en aves. Entonces, pues vean la gran cantidad y la gran riqueza que México tiene como un país biodiverso y además de ser biodiverso, también somos un centro de origen. Estos centros de origen, ¿alguien ha escuchado hablar de lo que es un centro de origen? No, maestra. ¿A No, qué creen que haga referencia ahorita que estamos viendo esta parte de aquí, que está no solamente México, sino Centroamérica, por aquí esta parte de Europa, alrededor del mar Mediterráneo, por acá la India? ¿Cómo a qué creen que podría estar haciendo referencia? De donde parten todos la biodiversidad, el origen. No, no sé, se me hace alusión a algo así. Sí, se les llama centros de origen de plantas cultivadas. Este es un mapa de acuerdo a Vavilov, pero que si no hubieran existido este tipo de plantas, no estaría la civilización tal cual la conocemos aquí. México, ha- bueno, México y Centroamérica, Mesoamérica, ha dado un gran aporte al mundo que es el maíz y el cacao, y por eso ocupa como el séptimo lugar.
por haber dado al mundo, solamente aquí en esta parte de nuestro territorio existe maíz, es algo endémico, es decir, solamente aquí se da. Ahorita pues ya hasta los chinos lo están cultivando, pero el surgimiento del maíz y el cacao fue aquí en México. Y si se dan cuenta, si todo el mundo dice, ay, no, el chocolate belga es el mejor del mundo, pero ese chocolate belga no existiría si no es porque en México se usaba el cacao desde antes que ellos lo empezaran a utilizar, ¿no? O sea, en México culturalmente el cacao era una bebida, pues se decía la bebida de los dioses, lo tomaban pues los grandes líderes, tlatoanis, etcétera, etcétera, y pues es un aporte que México ha dado, ¿no? En esta parte de aquí, pues de la India y toda esta región de aquí, los grandes leguminosas, o sea, las aportaciones que hicieron del arroz, el trigo, el frijol, todos estos granos importantes son los que se consideran centros de origen de plantas cultivadas, pero que han cambiado por completo el origen de la civilización. O sea, de hecho, parte del primer grano y el grano más antiguo que se ha cultivado y que nosotros lo podemos ver incluso en episodios bíblicos es el trigo, ¿no? El trigo es así, trigo y arroz como granos que han hecho un gran cambio en las civilizaciones. Entonces, pues México además no solamente no conformes con ser un país megadiverso, además también somos un centro de origen, de aporte de granos a las civilizaciones y a la humanidad. Entonces, la verdad es que tenemos un territorio bien, bien bonito y que este territorio, pues, tiene que ver muchísimo en la zona que ubicamos, en la que nos encontramos en el planeta Tierra, que son estas dos grandes regiones. Las han descrito como la región neártica y la región neotropical, y la combinación de estas dos aquí en el territorio que ocupa México es lo que le ha dado esta gran diversidad de ecosistemas que están aquí, de ecorregiones. Ya les digo, 51 ecorregiones de las 191 descritas que existen en todo el planeta. Y pues esto es un tema en el que desde luego que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha volteado a ver, ¿no? Ha volteado a ver porque de verdad que eso hace que en nuestro territorio haya una gran expansión de formas de vida, pero más allá de las formas de vida, pues de frutos, de granos, de semillas, que nosotros, además de poder consumirlos, pues podemos también darlos y meterlos en una actividad económica hacia otras partes del mundo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? No, no más. Ok, entonces, pues ya nada más para terminar, si quiero terminar este tema el día de hoy, me voy a ir un poquito rapidito, a ver si en 3 minutos abarco. Lo que les comentaba de los ecosistemas, en México están desde pastizales hasta bosques espinosos y podemos estar pasando por selvas. Tenemos selva alta, selva baja, selva mediana, bosques de coníferas, tenemos matorral xerófilo. O sea, en México hay una gran, gran diversidad de ecosistemas que además nosotros pues podemos verlo, ¿no? Esta ilustración me gusta mucho porque con esos ecosistemas que existen, pues también es la gran variedad de formas de vida que hay, ¿no? Armadillos, jaguares por acá en las selvas, em, reptiles, tortugas, cactáceas, etcétera, etcétera, pinos. Y bueno, este es como el número de especies endémicas que existen en México, son bastantes. Endémico hace referencia a que solamente están en esa región y no puede estar en ninguna otra región del planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, nuestros ajolotes son endémicos de México, pero además de ser endémicos de México, son endémicos de un punto en específico que es Xochimilco. O sea, no encontramos ajolotes en ninguna otra parte. Eso es- a eso hace referencia a una especie endémica. Y bueno, aquí está el número de especies endémicas por grupos, o sea, desde insectos hasta anfibios, hasta helechos, gimnospermas, etcétera, etcétera, el porcentaje que tienen. Y pues aquí un poco la distribución justamente de países de los estados de México en cuanto a endemismo, ¿no? Si
podemos notar, Oaxaca tiene una gran cantidad de especies endémicas. Luego le sigue pues esta región Oaxaca-Puebla, Oaxaca-Guerrero, Oaxaca-Chiapas, pero vean cómo todo está más pandeadito hacia esta parte de la zona sur de la República Mexicana. Y pues aquí me voy a quedar. Aquí ya era hablarles ahora de qué son los servicios ambientales. Faltaban solo dos diapositivas. Ya no me dio tiempo, me clavé muchísimo hablándoles de biodiversidad. Es un tema que me gusta mucho, me apasiona. Ya no me di bien esta parte, pero cerraríamos ya con los servicios medioambientales para entrar de lleno al escenario sociocultural el siguiente sábado y finalmente pues pasar a la parte del escenario económico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Ok, gracias, No, Samuel. Entonces, les veo el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana. igualmente Igualmente, muchas muchas gracias. Que Muchas estén gracias. bien, Hasta gracias a luego, banda. ustedes. Hasta luego.